señores, ya está con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, en nuestro programa de Dialogando con Glenn Davis. Se trata nada más y nada menos de el economista, ingeniero Guillermo Caran, ex gobernador del Banco Central. Bienvenido, buenas noches, don Guillermo. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos bien. Yo espero que usted y su familia también estén bien. Sí, gracias a Dios también, esperamos que seguir así. Ojalá que esto del COVID no dure tanto como se ha prolongado. Bueno, Don Guillermo, rápidamente vamos a hablar de economía. La economía del país en estos días estos meses, ha estado muy aturdida o atormentada, más bien por el tema del COVID. ¿Cómo usted visualiza la economía en estos momentos en la República Dominicana? bueno, muy difícil, muy complicada. Creo que incluso es necesario tener la previsión de que tenemos que evitar una pandemia económica que evite crear daños mayores a lo que está provocando la pandemia sanitaria, que si bien es cierto que la pandemia sanitaria nos golpea y nos asusta, vivimos con miedo, vivimos bloqueados, inhibidos, pero también la ausencia de producción terminará disminuyendo la oferta de bienes y servicios con que satisfacer necesidades fundamentales de la población, incluso algunas para combatir la pandemia, porque no hay cosa mejor que para combatir una pandemia que fortalecer el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico se fortalece con una buena alimentación. Y con una buena alimentación, pero para una buena alimentación tú necesitas tener dinero para comprar buenos alimentos y alimentos balanceados. Eso por un lado, y por otro, tener poder desarrollar toda la medicina preventiva que sea necesario, o sea, mediante medicamentos preventivos, entiéndase buen ambiente, vitaminas, suplementos vitamínicos, etcétera, para lo cual también tú necesitas dinero. De manera que yo no entiendo cómo en muchos sectores ven como divorciada la economía de la situación sanitaria. Yo la veo que una repercute en la otra. Eso por un lado. Y por otro, yo estoy profundamente convencido de que el incremento de contagios y el incremento de rebotes no se produce por la reapertura económica, sino por la imprudencia social y también por la falta de autoridad de las autoridades y el mal ejemplo de las autoridades, que con sus actuaciones estimulan una actuación irresponsable por parte de la población. Guillermo, pasando rápidamente, aunque volvamos otra vez a tratar el tema de la economía en tiempos de esta crisis de pandemia, la tasa del dólar que hemos tenido en los últimos bueno, prácticamente se ha mantenido subiendo aproximadamente hace un año. De hace un año hacia acá, la economía o sea, el dólar, la tasa del dólar viene en ascenso y ha alcanzado niveles de que quizás no se veían desde el año 2003, 2004. Entonces, yo quiero saber y que nuestros televidentes escuchen de una voz autorizada como es usted, o sea, si esto se debe al tema de la misma pandemia, que lo que apenas tenemos son 4 meses. Bueno, esto se debe a la administración de la pandemia. Si tú para querer pretender controlar la pandemia, el gobierno cerró la economía, paralizó la economía, prohibió empresas. Si tú prohíbas empresas, deja de producir bienes y deja de producir bienes que pueden ser exportables y que en consecuencia generan divisas. Pero también para tú satisfacer necesidades, tiene que importar más, que significa más gastos de divisas. Entonces, ante menores exportaciones generadoras de divisas y mayores importaciones gastadoras de divisas, tú vas a tener un déficit
cambiario muy importante, muy significativo. Eso por un lado. Pero por otro tenemos la situación fiscal. Si tú paralizas la producción y suspendes trabajadores, y aunque lo ayuden, no le estás ayudando con lo mismo que ellos ganaban antes, su poder de compra disminuye. Entonces, los impuestos que se pagan, que pagan las empresas por producir, hay impuestos a la producción, pero hay también impuestos al consumo, que es cuando los trabajadores compran y cuando las empresas venden. Y a eso se le aplica, por ejemplo, un ITEVIS que se reporta como ingreso. Si a esos trabajadores, si tú paralizas la producción y no hay empresas produciendo, o hay menos empresas produciendo, o hay empresas produciendo a menos de su capacidad, tú vas a tener menos impuestos por vía de la producción. Y si tú tienes menos empleados trabajando, ganando dinero, o ganando menos dinero, hay menos compra. Y si hay menos compra, hay menos venta. Y si hay menos venta, hay menos recaudaciones. Entonces, eso afecta, sí, entonces directamente al incremento de la tasa del dólar. Claro, porque tú vas a tener entonces un déficit fiscal mayor. Y cuando tú tienes déficit fiscal que financia, por ejemplo, como ha sido aquí, como se financió el programa de suspensión laboral, en gran parte con fondos de la Seguridad Social, por emisiones que implicaron emisiones del Banco Central. Creo que el presidente Medina habló de unos 11.000 millones. Cuando tú tienes muchos pesos en la calle, sin el respaldo de dólares, cuando tú tienes una expansión fiscal, gastos que no están respaldados en ingresos, entonces tú tienes más pesos en la calle que lo que debería haber. Y como hay también menos dólares en la calle que lo que debería haber, tú tienes un desequilibrio monetario. Y ese desequilibrio monetario te produce una devaluación y termina produciéndote una inflación. Por eso yo creo que hay que ver como un ciclo completo todo el funcionamiento económico. ¿Cómo usted evalúa el manejo? Y ahí volvemos ya entonces a la situación de la crisis por el COVID. ¿Cómo evalúa el desempeño económico del gobierno? Ya a un gobierno, primero, y me gustaría escuchar su evaluación del gobierno que ya termina el próximo domingo. El próximo domingo, que ya termina el gobierno de 8 años de Danilo Medina. ¿Cómo usted evalúa el desempeño económico en esos 8 años? Y sobre todo en este estado de crisis en los últimos 4 o 5 meses por el tema de la pandemia del COVID-19. Bueno, yo te diría que para mí es una evaluación más negativa que positiva. Si bien reconozco que hubo un crecimiento económico importante, pero siempre critiqué antes de la pandemia que ese crecimiento económico estuvo inducido por un alto endeudamiento. Si tú creces en base a endeudamiento, en el fondo no está creciendo tanto. Si tú, por ejemplo, luces que aparentas riquezas porque te prestaron un dinero, no que tú lo produciste, no estás tan rico como tú crees que tú estás, porque el momento que el banco te cobre, en ese momento tú tienes que sacrificar tu aparente riqueza. En el caso de la macroeconomía, ya que tú me preguntaste que cómo yo paré en economista, en el caso de la macroeconomía, cuando tú tienes que más de la mitad... Eso fue fuera del aire, eso fue fuera del aire. más de la mitad del producto se originó activado por el exceso de dinero en circulación proveniente de un endeudamiento principalmente externo, pero también interno. Entonces tú tienes un crecimiento económico falso, vano, deleznable, que se puede fácilmente desbaratar. Entonces esa crítica yo la hago al gobierno porque esta ha sido una característica que, por supuesto, aun cuando se haya dedicado a propósitos sociales, y esto a tu vez
es una segunda crisis crítica. Yo entiendo que el gobierno, ese dinero, el efecto dañino que se acaba de dibujar, perdón, anteriormente, hubiera sido menor si en lugar de dirigirlo directamente al gasto, a lo que el gobierno se vanagloria del gasto social, lo hubiera dirigido a los sectores productivos, para generar producción, para generar empleo, y que no hubiera sido tan necesario el eufemismo del gasto social. Porque el gasto social fundamentalmente es el gasto en los subsidios sociales y también por ejemplo, en una excesiva burocracia. Pero acuérdate de aquel proverbio oriental, no le enseñes, no le des un pescado a la gente, sino enséñale a pescar. Enséñale a pescar. Porque específicamente cuando tú le das el pescado, se lo come ese día y ya. Pero si tú le enseñas a pescar, él puede ir con la vara de pescar al otro día a la fuente y tener otro pez. Y además es un comportamiento más compatible con su dignidad. Porque por más que tú quieras y por más que le guste a la gente, a sectores que le den, el fondo, lo más compatible con la dignidad humana es que tú te ganes el sustento tuyo, el modus vivendi tuyo y el de tus familiares sobre la base de tu trabajo, que tú no tengas que agradecerle a nadie que tú estás viviendo bien o comiendo bien, alimentándote bien. Entonces, esa es la segunda crítica que yo le hago al gobierno. Y tú has visto, incluso por momentos me da pena del presidente Medina, porque su discurso del 27 de febrero, inclusive ya la pandemia estaba volando, circulando por los aires orientales y por Europa, pero como siempre volvió a hablar de eliminación de la pobreza, que se crearon que sé yo cuántos números de empleo, y resulta que viene una pandemia y todo se derrumba. Entonces la pobreza se desnuda, se hace más evidente, los empleos se pierden, el propio gobierno. O sea, usted dice que la pandemia desnudó o desmintió al gobierno, entonces, en el sentido de la pobreza. Claro que sí, porque se demostró que la eliminación de la pobreza, que la reducción del desempleo, que el aumento de los empleos creados eran vanos. Como cuando tú tienes una vaina de flamboyán o de habichuela, y cuando tú la abres no tiene granos. O sea, no estaban bien sustentados, como dice el Evangelio. Si tú cimentas una casa sobre roca, la casa no se destruye cuando viene un vendaval, pero si la cimentas sobre arena, sí se va. Entonces, eso ha pasado, que todos esos paradigmas del gobierno, el crecimiento económico, la eliminación de la pobreza, la reducción del desempleo, todo eso se ha venido abajo, precisamente porque no se cimentó en roca sólida. Yo entiendo que es lamentable que esto haya sucedido. Como quiera que sea, hubiera sido mejor que tuviéramos otro horizonte de cara a la alternancia del gobierno que estamos compelidos a partir de la semana subsiguiente a la próxima. Bueno, sumamente dura su crítica al gobierno, porque es cierto, siempre se ha hablado de la eliminación de la pobreza y el tema de la pandemia ha dejado ver a nosotros los dominicanos que todavía muchos dominicanos permanecen en estado y viven en estado de pobreza. ¿Cuáles expectativas tenemos? ¿Cuáles expectativas tiene usted o podríamos tener en este gobierno que encabezará Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno a partir del próximo domingo? Sí, pero ya que aprovechando un comentario de transición que tú has hecho, fíjate, hay elementos de la pobreza que realmente se han desnudado ahora y que evidencian qué frágil ha sido
nuestro progreso, nuestro cacareado progreso de los últimos años. Porque bueno, tú puedes decir que el enfoque del gobierno era que reducir el desempleo, creando mucho empleo en la burocracia, pero eso no es un empleo edificado sobre roca, que reducía la pobreza ayudando con las tarjetas sociales, la tarjeta solidaridad, pero en el fondo esto fue una mitigación de la pobreza. O sea, si el límite de pobreza está en 20 mil pesos mensuales y tú ganabas 15.000 y el gobierno te daba 5.000 adicionales, tú no has eliminado el pobre, tú le estás mitigando sus urgencias ahora. Pero además hay muchos indicadores que reflejan cuán débil estaba el desarrollo social compatible con el crecimiento económico. Por ejemplo, el hacinamiento urbano, que ha sido fundamental en la propagación de esta especie. Todas las normas dicen que hay que guardar distanciamiento de entre 2 y 4 metros para que disminuya el contagio. Pero resulta que en nuestros barrios viven hacinados, porque hay familias que viven en una pieza, como le llaman, una pieza que no tiene más de 4x4, y ahí vive una familia de 3 y 4 y hasta 5 personas. En nuestros barrios las calles tienen menos de 4 metros. Entonces, tú no le puedes pedir a una persona que viva confinada, que viva hacinada, que se siga confinando. Entonces, hay como una ilogicidad. Y todo ello es parte de que llegamos, a pesar del crecimiento económico tan importante que hemos tenido, que no lo pongo en duda, pero no logramos traducirlo al desarrollo social. A la pregunta de este segmento de cómo yo veo, qué expectativas tengo, bueno, yo creo que hasta ahora las autoridades, los funcionarios señalados han hecho pronunciamientos interesantes, que se va a reducir el gasto y que se va a aumentar los ingresos. Eso va a reducir el déficit, que se va a gastar mejor, que se va a combatir la corrupción y la impunidad. La corrupción le roba a los gobiernos la capacidad de maniobra para atender mejor las necesidades económicas y sociales. Entonces, como dice el refrán, la esperanza es lo único que se pierde. Reconozco que estamos en una situación extremadamente difícil, con muchas expectativas para el presidente electo, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y más después de esa respuesta que dio el pueblo dominicano en las pasadas elecciones, que hay muchas cosas que por las urgencias que estamos viviendo todavía no se han analizado debidamente. Por ejemplo, el pueblo dominicano le dijo al estamento político nacional: si nosotros nos proponemos cambiar, vamos a cambiar. A pesar por encima de la pandemia, por encima de las amenazas de que te vamos a quitar tus empleos, por encima de la eliminación de los subsidios, que fueron argumentos que el gobierno se propuso. El pueblo dominicano votó masivamente a favor del presidente electo, Luis Abinader. Pero hubo una parte que no votó, que es la parte con la cual el gobierno del PLD contaba, que son los empleados públicos y los subsidiados. Abinader ganó porque el PLD perdió 1 millón de votos aproximadamente, que es el 1 millón de votos que ellos contaban, con lo que contaban que iban a ganar. ¿Qué significa eso? Que el clientelismo no garantiza lealtades. Y finalmente el pueblo dominicano le dijo al liderazgo político nacional que quiere una recomposición política. Prácticamente 20 partidos políticos perdieron el reconocimiento. Solo 2 quedaron. Y yo le agregaría un paréntesis ahí, y qué bueno que eso pasó, ¿eh? Claro. Y solo 2 recibirán ayuda estatal. Entonces, es un mensaje de que tenemos que recomponer el sistema político, que son desafíos que nosotros tenemos por delante, grandes desafíos sanitarios, económicos, institucionales, si queremos reorganizar el Estado e introducir la ética y la moral para eliminar la corrupción,
y también para recomponer el sistema político. ¿Cómo evalúa usted, o sea, qué opinión le merece la eliminación, el anuncio que ha hecho Luis Abinader, la eliminación del FOMPER, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, y sobre todo de la manera en que lo hizo, alegando que esta institución para lo único que ha servido es para ser objeto de actos de corrupción? Bueno, indudablemente genera suspicacia que un fondo, una institución creado y nutrida económicamente con los beneficios de las empresas del Estado, porque para eso se creó el fondo mediante una ley, y se nutre con beneficios de las empresas del Estado y la venta de acciones de las empresas del Estado, terminen gastándose. Sí, el Estado participa como socio, como socio accionista en empresas privadas. Y recibe dividendos. Entonces, genera suspicacia que eso que es de interés nacional, porque el patrimonio del Estado, y el patrimonio del Estado sí son las tierras, evidentemente, pero son también las acciones que tiene el Estado en empresas privadas, terminen siendo gastadas en provincias como la de San Juan. Entonces, todo eso merece ser revisado. ¿Y por qué? ¿Por qué se gastó así? Obedeció a un orden de prioridades que el Consejo Directivo de ese organismo determinó. Entonces, me parece que, pero en sentido general, el Estado Dominicano necesita ser recompuesto. Y hay una ley del año 2012 que promulgó el presidente Fernández una semana antes de salir del poder, la ley 247-12, que tal vez porque la promulgó una semana antes, el gobierno del presidente Medina no le dio el seguimiento adecuado ni la implementación adecuada, pero esa ley dice que el Estado Dominicano, que el gobierno dominicano tiene que reestructurarse incluso en el plazo de un año, y ya tenemos 8, o sea, tenemos vencido 7, nos hemos pasado con 7 años sin cumplimiento. Entonces, esa ley, que es la que debe pautar la reestructuración del gobierno, tiene que ser obedecida, y es un mandato obligatorio que, dicho sea de paso, también viene de la Constitución de la República. Entonces yo espero que, así como se ha desatado lo del FOMPER, bueno, porque hubo una sentencia de una litis que se tenía y salió a la luz pública de que el FOMPER había ganado una litis que implica 22 millones de dólares, y eso afloró en la opinión pública. Pero aquí hay muchas instituciones que deben ser objeto de investigaciones similares. Pero que yo recuerde, solamente ese caso ha salido del FOMPER, que yo recuerde. No sé si por mi juventud o que... Acuérdate que también el presidente Abinader mencionó OISOE. Bueno, pero en ese caso me refiero al FOMPER, que está básicamente ligada más directa a la parte económica. Lo del OISOE sabemos y tenemos conocimiento de todo lo que ha pasado. Quizás ahí no generó ninguna sorpresa. Exactamente, pero en el FOMPER, por ejemplo, a mí particularmente me llama la atención de que, o sea, ¿qué va a hacer el presidente Abinader? O sea, el Estado no va a participar como socio con el sector privado. No habrá una alianza público-privada. O sea, no. Porque eso lo que ha anunciado el presidente, que por supuesto yo entiendo que requerirá una disolución legal, porque el FOMPER está creado por una ley. La ley que sustituya o que elimine el FOMPER tiene que especificar a nombre de quién pasarán las acciones que el Estado Dominicano tiene en las empresas privadas. Por eso le digo, o sea, por ejemplo, yo al inicio del programa señalaba, me refería al tema y señalaba, por ejemplo, citaba una de esas empresas, que es la tabacalera. Por ejemplo, el Estado Dominicano en la tabacalera tiene un 49% de las acciones, y un 51% lo tiene el sector privado, una empresa internacional, JTI, que son unos japoneses ahí. Bueno, pero
la ley que elimine FOMPER tiene que especificar a dónde, quién pasará a ser, qué organismo del Estado pasará a administrar las acciones que hoy administra FOMPER, que pudiera ser un banco, que pudiera ser el mismo Estado y simplemente engrosar directamente el presupuesto nacional, cosa que la ley actual prohíbe. O sea, la ley actual prohíbe que las utilidades, los ingresos de FOMPER sean asignados al presupuesto general de la nación. Puede pasarlo a un banco para fines de reinversión, por ejemplo. Puede pasárselo a la Corporación de Fomento Industrial para financiar nuevas empresas o al Banco Agrícola o a la Corporación Hotelera para financiar, no para adquirir nuevas propiedades. Pero, te repito, la ley que elimine FOMPER tiene que especificar quién va a administrar en lo sucesivo el patrimonio que hasta ahora está administrando FOMPER. ¿Qué recomendación le haría usted al presidente electo, ya próximo presidente de la República, Luis Abinader, a partir de la próxima semana, ya como ya hemos dicho anteriormente, para una reactivación de la economía nacional? Bueno, yo haría una recomendación que considero fundamental, que mucha gente cree que es inoportuna. En primer lugar, yo creo que debe haber una convocatoria a los sectores productivos nacionales para alentarlo, invitarlo, estimularlo a que se unan a la gran tarea de reconstrucción nacional que tenemos por delante. Cuando pienso en sectores productivos, pienso en empresas privadas, trabajadores y en emprendedores, en personas que tienen iniciativas. Eso por un lado. Por otro, porque fíjate, sabes que yo soy balaguerista, ¿no? Yo soy de facturación. Claro, claro, claro. Recuerdo que vicepresidente todavía del Partido Reformista Social Cristiano. Yo recuerdo que cuando en el año 66, yo era muy joven, en el año 66, cuando Balaguer tomó el poder, él organizó un gran encuentro nacional de desarrollo el día de Juan Pablo Duarte del 67, el 26 de enero del 67, en el edificio de Bellas Artes. Reunió a todos los empresarios, negociantes que cabían en ese tiempo en el Palacio de Bellas Artes, de todas las provincias del país, para oírlo. Y lanzaron ideas. De ahí salió una Comisión Nacional de Desarrollo para darle seguimiento a esa lluvia de ideas que se produjo ahí. Entonces yo encuentro que algo parecido ayudaría mucho, sobre todo porque entiendo que si bien los grandes empresarios tienen su mundo hecho, pero hay una disposición del mediano y del pequeño empresario de un desafío que están dispuestos a asumir. Yo pongo de ejemplo, mira cuántos negocios han surgido en medio de la crisis, deliveries. Tú mismo estás haciendo un negocio que ha sido una iniciativa de muchos medios de comunicación. Y mucha gente se ha inventado productos aquí. Cuando escaseaba la mascarilla, muchísima gente comenzó a fabricar mascarillas y caretas. En Intec comenzó a fabricar yo no sé qué cosas. Bueno, entonces hay un potencial de cooperación en el dominicano que debemos aprovechar. Y lo segundo, acompañando a esto, que es lo que muchos economistas piensan, que no hay tiempo, que hay que para dejar una segunda etapa, es la reforma fiscal. Yo creo que una reforma fiscal... Aquí se le está corriendo hace tiempo a eso. Desde el año 12 que hubo un pacto, en la ley de desarrollo mandó el pacto fiscal para realizar una reforma fiscal. Y hay un mecanismo para hacer eso. ¿Qué pasa? Que hasta ahora los gobiernos se han inclinado, han querido los pactos solamente para poner nuevos impuestos o más impuestos.
y que no se le metan en el gasto, que no le revisen en el gasto. Por eso el gobierno del PLD en diciembre del 2012, cuando los demás componentes del Consejo Económico y Social querían entrar en el gasto, el gobierno dijo, no, yo me voy, y se retiró del pacto, porque el gobierno nada más quería discutir los ingresos. Y el sector no gubernamental dijo, no, vamos a discutir los ingresos y los gastos. Y el gobierno dijo que no y se desbarató el pacto. Pero yo entiendo que dándole un mensaje a ese potencial de cooperación de dominicanos, diciéndole, vamos a reunirnos no para subir impuestos, sino para simplificar el sistema impositivo dominicano, para incluso rebajar tasas, como hicieron los reformistas o hicimos los reformistas en los 90, que bajamos los aranceles y las recaudaciones aduanales aumentaron. Vamos a simplificar el sistema, porque el sistema tributario es tan complicado, es lo que invita a la evasión fiscal y a la informalidad. Aquí tenemos 2.600.000 personas informales en nuestra estructura de trabajo. Y si hay 2.600.000 empleados informales es porque hay empleadores de 2.600.000 que están informales. Entonces, ¿qué significa la informalidad? Que no paga impuestos, que no contribuye al fisco y que además, como no están en la seguridad social, presionan por más servicios al Estado Dominicano, que significa más gastos. Si se convocara a los dominicanos para ese fin, al mismo tiempo que se le invite a maximizar su potencial de cooperación, a mí me parece que la recuperación económica del país se lograría más pronto que lo que estamos pensando. Don Guillermo, el tiempo en televisión es muy corto, se nos acabó el tiempo. Realmente quisiéramos seguir esta conversación con usted. Será que dejarle abierta una nueva invitación para que participe con nosotros y nuestros televidentes más adelante en nuestro programa. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Gracias a ustedes, señores, por permanecer con nosotros. La invitación queda abierta para el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Bye, bye.